En un pequeño pueblo, vivía un hombre honesto y trabajador llamado Ray. Tenía una única hija llamada Zoe, de solo 17 años, y era extremadamente testaruda. Bajo la luna sueño contigo, mi corazón susurra tu nombre despacio. Zoe era tan obstinada que cuando decidía algo, nadie podía hacerla cambiar de opinión. Era la hija consentida de sus padres y cada capricho suyo era cumplido. Ray amaba profundamente a su hija y nunca dejaba que sintiera falta de nada. Pero un día Ray enfermó gravemente y poco tiempo después falleció. Ahora en la casa solo quedaban Zoe y su madre. La madre de Zoe le pidió que se hiciera cargo de la tienda de ropa de su padre, pero Zoe se negó claramente porque no quería asumir responsabilidades. Pasaba todo el día arreglándose, mirándose en el espejo y descansando. Creo que el vestido amarillo es el correcto. Un día, mientras Zoe compraba frutas en el mercado, un hombre desconocido se acercó a ella. Le preguntó, ¿conoces a un hombre llamado Ray? ¿Conoces a ese hombre? Zoe respondió sorprendida. Aquí tienes. Sí, él era mi padre, pero falleció hace un año. Lo siento mucho, Zoe. El desconocido expresó tristeza y dijo que era el hermano de Ray. Explicó que se había marchado enfadado antes de que Zoe naciera. Ahora había regresado solo para pedir perdón y reconstruir la relación. Le dio a Zoe algunas monedas de oro y prometió volver al día siguiente. Zoe llegó a casa y contó todo a su madre. La madre, sorprendida, dijo que Ray nunca había mencionado tener un hermano. Sin embargo, decidieron no darle demasiada importancia y guardaron silencio. Al día siguiente, el hombre regresó y se llevó a Zoe con él. La invitó a una comida exquisita y le compró un vestido hermoso y costoso. Zoe se llenó de alegría y sintió que había encontrado un nuevo apoyo. Pero la realidad era muy diferente. Ese hombre no era su tío, sino un astuto mago. Había descubierto a través de libros antiguos que en la ciudad existía una lámpara mágica escondida. Esa lámpara había sido creada por un antiguo mago famoso con gran esfuerzo. Dentro de la lámpara vivía un poderoso genio capaz de conceder cualquier deseo. Pero solo había una forma de obtener esa lámpara. La condición era que solo una chica de 18 años, hija de un sastre, con madre viva y carácter obstinado, podía sacarla. Encontrar una chica así era extremadamente difícil. Por eso el mago había atrapado a Zoe en su red. Al día siguiente fue a su casa a cenar y le preguntó suavemente, ¿qué quieres hacer con tu vida? Zoe, ¿qué es lo que quieres hacer en tu vida? Quiero disfrutar mucho en la vida, quiero mucha riqueza. Luego le dijo que podía llevarla a un lugar donde habría vestidos hermosos, comida deliciosa y una vida cómoda. Al escuchar esto, los ojos de Zoe brillaron de emoción. Sin pensarlo demasiado, aceptó ir con él. No tenía idea de que estaba dando el primer paso hacia un oscuro destino. Zoe y el mago comenzaron a caminar y avanzaron por un largo camino. Mientras caminaban, Zoe se cansó mucho y dijo, «Tío, ¿cuánto falta? Estoy agotada». El mago sonrió y respondió, Estamos a punto de llegar, no pierdas el ánimo. Poco después llegaron a un lugar desierto y solitario. Zoe miró a su alrededor, pero no veía nada especial. De repente, el mago cerró los ojos y comenzó a recitar un extraño hechizo. Con las palabras del hechizo, la tierra empezó a temblar con fuerza. Zoe, asustada, comenzó a retroceder e intentó huir. El mago la agarró de la mano y dijo con dureza, «Chica tonta, aquí hay tanto oro que te harás rica». En ese momento la tierra se abrió y una gran piedra emergió. El mago señaló y dijo, «Levanta esta piedra». Si mueves esta piedra, Zoe respondió nerviosa, «No, parece demasiado pesada». El mago insistió con voz firme, «Sí, puedes, solo tócala». ¡ahora, levántalo! Zoe tocó la piedra con miedo y sorprendida, ésta se movió fácilmente. Debajo apareció un profundo agujero que llevaba al interior de la tierra. El mago se quitó un anillo y se lo entregó a Zoe. Le dijo, «Póntelo y baja. Allí hay una lámpara. Solo toma esa y no toques nada más». Zoe reunió valor y descendió por el agujero. Al ver el interior, sus ojos se abrieron de asombro. Había oro,
diamantes y joyas preciosas por todas partes. Pero recordó las palabras del mago y siguió avanzando directamente. Finalmente vio una antigua lámpara mágica. Zoe tomó rápidamente la lámpara y comenzó a subir con prisa. Al llegar arriba gritó: «Tío, ya he vuelto». El mago dijo con ansiedad: «Dame la lámpara ahora mismo». Pero Zoe, fiel a su carácter, era obstinada e inteligente. Respondió: «¿Por qué debería dártela? Primero sáqueme de aquí». Ante esto, comenzó una discusión entre los dos. El rostro del mago se puso rojo de ira. Gritó: «Si no me das la lámpara, te quedarás aquí para siempre». Ahora te quedarás aquí. Nadie te sacará. Luego recitó otro hechizo y la gran piedra volvió a cerrar la entrada. En el interior cayó una profunda oscuridad. Zoe comenzó a gritar con fuerza, pero su voz no llegó al exterior. Cansada, se sentó en el suelo y empezó a llorar. Enojada y desesperada, comenzó a frotar la lámpara con fuerza. De repente salió humo de la lámpara y apareció un gran genio. El genio se inclinó respetuosamente y dijo: «Señora, ¿cuál es su deseo?». Sí, mi Zoe, ¿qué orden deseas darme? Quiero ir a casa, estoy atrapada aquí. Zoe respondió de inmediato. Cerró los ojos y en un instante todo cambió. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en su habitación en casa. En su mano todavía estaba la lámpara mágica. La felicidad de Zoe no tenía límites. Ahora Zoe hacía que el genio realizara todas las tareas gracias al poder de la lámpara mágica. La limpieza de la casa, la comida y cada tarea pequeña o grande la hacía el genio. Zoe, como antes, solo descansaba sin preocuparse por nada. La única diferencia era que ahora se había vuelto muy rica. Su madre no podía ver al genio, así que estaba confundida sobre cómo se hacían todas las cosas. Un día llegó a la ciudad un príncipe llamado Río. La gente se reunió desde lejos para verlo. Zoe también corrió para verlo entre la multitud. Cuando sus ojos se encontraron con Río, su corazón empezó a latir con fuerza. Le gustó Río a primera vista. Al regresar a casa le dijo a su madre: «Quiero casarme con Río». Mamá, quiero casarme con el príncipe Río. La madre respondió sorprendida: «¿Te has vuelto loca? No hay comparación entre tú y Río». Pero Zoe se mantuvo firme en su obstinación. Genio, quiero que crees amor por mí en el corazón del príncipe Río. Lo siento, Zoe, no puedo crear amor en el corazón de los humanos. Llamó al genio y dijo: «Dame un gran plato lleno de oro». El genio cumplió la orden al instante. Zoe entregó el plato a su madre y dijo: «Ve y dile a Río que tu hija quiere casarse con él». La madre, obligada por la insistencia de Zoe, fue al palacio. Le presentó a Río el plato lleno de oro. Río en realidad era ambicioso y quería que su esposa fuera muy rica. Pero ese oro le pareció insuficiente. Entonces puso una condición. Dijo: «Quiero 20 sirvientes hermosos que traigan platos llenos de oro y joyas. Solo entonces me casaré con tu hija». La madre regresó a casa decepcionada. Le dijo a Zoe: «Te dije que no soñaras con esto». Zoe sonrió y respondió: «Madre, no te preocupes, solo espera». Llamó al genio y le contó toda la condición. Genio, te diré una condición, quiero que la cumplas por mí. Sí, cumpliré tu condición. Al día siguiente, todos los sirvientes estaban parados afuera de la casa de Zoe, tal como lo había dicho Río. 20 sirvientes hermosos estaban de pie con ropas lujosas. En sus manos llevaban grandes platos llenos de oro y joyas. Los ojos de la madre se abrieron de asombro. Zoe dijo: «Ahora ve, madre, Río no podrá negarse». Cuando la procesión llegó al palacio, toda la ciudad observaba. Cuando Río vio tanta riqueza, sus ojos brillaron. Dijo inmediatamente: «Cumpliré mi promesa». Río aceptó casarse con Zoe. La boda se celebró con gran lujo, y la ciudad entera festejó. Río cuidaba mucho de Zoe, era ambicioso, pero no tenía mal corazón. Zoe comenzó a usar su riqueza de manera correcta. Con la ayuda de la lámpara mágica, empezó a dar comida y ropa a los pobres. La gente de la ciudad comenzó a elogiarla.
Zoe comprendió por primera vez que la verdadera felicidad no está solo en la riqueza, sino en ayudar a los demás. Así Zoe y Río vivieron felices. Y la lámpara mágica permaneció segura con ellos. Moral de la historia. Si la terquedad se usa solo por egoísmo, puede llevar a una persona a grandes problemas, pero si esa misma determinación y valentía se dirigen por el camino correcto, pueden transformar la vida.